36. En el siguiente ejercicio nos indica que tenemos el trapecio ABCD, trapecio isósceles, donde BC es paralelo a AD. Significa que BC es BC y AD son las bases. En las prolongaciones de AB y CD se ubica un punto N. Aquí está el punto N. Tal que CD es igual a BC. CD es igual a BC. Y AC es igual a BN. AC es igual a BN. Calcule la medida del ángulo ACB. ACB. Nos piden el valor de θ. En un trapecio isósceles, los lados no paralelos son iguales, son de igual medida. Entonces, descubro que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Entonces, el ángulo de aquí también sería θ. Pero sabemos que las bases de un trapecio son paralelas. Entonces, por alternos internos, este ángulo es un ángulo conocido. Sería también θ. Entonces, el ángulo A del trapecio vale 2θ. Y es igual a este ángulo, que sería 2 veces θ. Entonces, como las bases son paralelas, entonces estos ángulos siguen siendo iguales. Esto sería 2 veces θ y esto también sería 2 veces θ. O este 2 veces θ también sería la suma de los dos ángulos, que sería θ más θ. Ahora, pero entonces, ¿qué descubrimos en el triángulo de aquí? El triángulo BNC. Nos damos cuenta 2θ, 2θ. Entonces, estamos en un caso de un triángulo isósceles. Entonces, como este es un triángulo isósceles, entonces estos lados son iguales. Pero ahora fíjate, NC es igual a AAC. Entonces este ángulo tiene que ser igual al ángulo N. Entonces este ángulo vale θ. Pero mira el triángulo BCN. Este triángulo. En ese triángulo ya conocemos los tres ángulos. Entonces decimos, en el triángulo BNC, la sumatoria de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. Y este 180 es igual a ¿cuánto? Eso es igual a ¿qué? A 2θ más 2θ más 2θ. Que en total sería 5 veces θ. Entonces, θ sería 180 entre 5, que sería 36 grados. 36 grados. Pregunta número 77. Se tiene un romboide ABCD. M pertenece a AB, P pertenece a AD y H pertenece a MC. AM es igual a MB, o sea, M va a ser punto medio de AB. AP es igual a PD, P también es punto medio de AD. HQ es igual a QD, o sea, Q es punto medio de HD. Si BC vale 36 unidades, y MC es perpendicular a HD, o sea, aquí es 90 grados, calcule la longitud de PQ. Nos están pidiendo la distancia PQ. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a prolongar DA y CM. Prolongamos DA y CM. Entonces, si nosotros prolongamos esas dos distancias,
ABCD es un paralogramo. Como es un paralogramo, los lados opuestos son paralelos. Entonces, digamos, si este es un ángulo θ, significa que el ángulo de aquí es también θ. Entonces, ¿pero qué nos damos cuenta? A ver, los lados opuestos, ¿cómo son? Esto también sería 36 unidades. Esto también sería 36 unidades. Entonces, a este ángulo yo voy a llamarle beta, entonces este ángulo también sería beta. ¿Sí? Y este ángulo voy a llamarle un ángulo phi. Y entonces este ángulo también sería un ángulo phi. Mira, beta, tronquito, phi. Beta, tronquito, phi. ¿Cómo son estos triángulos? Son congruentes. Sería el caso ángulo lado ángulo, el caso ala. Entonces, podemos decir, si a beta lo pone 36, aquí a beta también tiene que poner 36. Significa que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 36. Entonces, mira, el punto A es punto medio. Este punto hay que llamarle un punto Q para QD. Y entonces, si nosotros trazamos HA, HA sería la mediana. HA sería la mediana del triángulo QHD, pero en un triángulo rectángulo. ¿Qué se cumple? Si yo trazo la mediana relativa a la hipotenusa, entonces estas tres son iguales. Entonces, si esto vale 36, esto también vale 36 y la mediana también vale 36. Entonces, esto también sería 36. Entonces, como ella vale 36 y para este triángulo P y Q son puntos medios de sus lados, entonces PQ sería la base media de AH. Por lo tanto, X aquí sería igual, sería 36 entre 2, que sería 18 unidades. Entonces, a este ejercicio la alternativa sería la D. Pregunta número 78. Se tiene un trapecio rectángulo ABCD recto en A y B. En la perpendicular a AC, en la perpendicular al diagonal AC, trazada por el punto C, se ubica un punto M, tal que la medida del ángulo DMC es 90 grados. Si CM es igual a AB, nos indica que estas partes son iguales. Y AC es 5 veces DM. Si acá es como L, entonces AC va a ser como 5 veces L. Calcular aproximadamente la medida del ángulo ACB. Nos piden el valor de θ. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros vamos a hacer lo siguiente. A AD lo voy a prolongar y a ACM lo voy a prolongar. Entonces, si es que lo prolongamos, ellos se van a intersectarse en un punto y ese punto llamémoslo un punto P. Entonces, a ver, θ vendría a ser aquí también. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos, porque las bases del trapecio son paralelas. Entonces, pero como nos damos cuenta que estos ángulos son iguales, igual a 90 grados, aquí también 90 grados, entonces AC es paralelo a DM. Entonces, este ángulo θ también viene por aquí. Entonces, ella también sería θ.
Ahora, entonces, si podemos conocer la relación de las distancias PM con MC. ¿Por qué? Porque para este triángulo DMP, si esto lo llamamos como si fuera una A, si lo llamáramos como si fuera una A, ¿qué significa? Entonces, en este triángulo el cateto AC para el triángulo ACP sería como 5 veces, pero aquí era como L. L es como A. 5L tiene que ser como 5 veces A. Entonces, aquí ya tengo una A. ¿Cuánto me estaría faltando? Me estaría faltando 4 veces A. Ahora, pero entonces, este 4 veces A, ¿a quién es igual? Aquí, a AB. Entonces, estos son iguales por dato. Entonces, en esta parte voy a formar mi rectángulo. O sea, si yo trazo de C una perpendicular a AD, entonces el cuadrilátero ABC, llamémoslo un punto Q, o sea, el cuadrilátero ABCQ sería un rectángulo. Pero en un rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? Son iguales. Entonces, ella vendría a ser 4 veces A. Y ahora observa este triángulo. Tenemos un cateto que vale A y la hipotenusa vale como 5 veces A. Entonces, esta parte, ¿como cuánto sería? Hallando por Pitágoras o ya conociendo la relación de los lados, sería como 3 veces A. Entonces, este ángulo es conocido. ¿Este ángulo cuánto sería? 37 grados. 37 grados. Pero ese 37 grados es igual a θ. O si no, este ángulo sería 53 grados. Entonces, su complemento de 53 sería θ. Entonces, θ sería 37 grados. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería la alternativa B. Pregunta número 79. Se tiene un romboide ABCD. En la prolongación de BC se ubica un punto M. En la prolongación de BC se ubica un punto M. Tal que CD biseca al ángulo BDM. A este ángulo CD biseca. ¿Qué significa? Que CD va a ser bisectriz interior de este ángulo. Entonces, si esto fuera θ grados, entonces esto también sería θ grados. La longitud de CM es el doble de la distancia de A a la recta BD. Si CM va a ser como 2 veces A, entonces la distancia de A a CD va a ser como A. Con ello nos piden calcular la medida del ángulo CMD. CMD, el valor de X. Para resolver este ejercicio necesitamos hacer los siguientes trazos. Desde C vamos a trazar la distancia perpendicular a BD. Y también vamos a trazar la distancia perpendicular a DM. ¿Para qué? Como tenemos una bisectriz interior que es de DC, estas partes valen ángulos iguales, θ grados, entonces estas distancias también son iguales. Estas distancias también son iguales. Y estas otras partes también serían iguales si en caso que fuera necesario. Ahora,
AB es paralelo a CD porque es un paralelogramo, entonces el ángulo θ vendría aquí también, vendría ahí también. Y el otro detalle, AB aquí es igual, AB es igual al lado opuesto, o sea a CD. Entonces θ, digamos, voy a llamarle alfa, entonces esto también va a ser alfa. Mira, θ serrucho alfa, θ serrucho alfa. ¿Cómo son estos triángulos? ¿Cómo son estos triángulos? Entonces decimos que el triángulo A, B, llamémoslo H, llamémoslo P, es congruente al triángulo, sería CD, CDP. Entonces, si a θ lo pone A, entonces a θ aquí también tiene que oponerle A. Entonces, esta distancia tiene que ser A. Pero como estas dos distancias son iguales, entonces el A viene aquí también. Y ahora observemos a este triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, donde un cateto es como A y la hipotenusa es 2 veces A. Entonces, están en una relación de 2:1. Esto es como 2 y esto es como 1. ¿En qué triángulo se cumple esto? De 30 grados y 60. Y esto sería como raíz de 3. Por lo tanto, el valor de x sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 30 grados. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería la alternativa A. Pregunta número 80. En el trapecio rectángulo recto en A y B, M es punto medio de CD, o sea, estas partes son iguales. M es punto medio de CD, P es punto de la prolongación de BA. Si las distancias de B y P a la recta AM, digamos aquí vale X y vale Y, suman 24 centímetros y la medida del ángulo BPM, o sea el ángulo θ, dice que es igual a la medida del ángulo MAB, al ángulo de aquí. Con ello me pide calcular la medida de MP. Entonces, para desarrollar este ejercicio, a ver, empezamos por acá. Antes, recordar lo siguiente. Acá se va a cumplir que estas partes van a ser iguales. Si es que nosotros tenemos un trapecio rectángulo y este punto, digamos, es un punto M, va a ser punto medio, entonces estas dos partes van a ser iguales. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Llamémoslo ángulo θ aquí. Entonces, como estas partes son paralelas, entonces el ángulo θ viene acá. ¿Sí? Pero ¿qué nos damos cuenta? De que estos triángulos son congruentes. Entonces, el serruchito viene aquí también. Entonces, mira, viene aquí el ángulo θ. Entonces, ángulo θ y ángulo θ. Digamos, para 90 le falta un beta, porque θ más beta tiene que ser 90. Acá yo tengo θ, entonces aquí también me estaría faltando beta. Entonces, demuestro que este triángulo es un triángulo isósceles. Si esto fuera un punto A, esto fuera un punto B, entonces donde BM va a ser igual a AM.
Entonces, en este ejercicio lo que podemos decir por momento es que AM va a ser igual a AMB. Pongamos de dato. Entonces, AM es igual a BM. Entonces, pero en un triángulo, ¿qué es? En un triángulo isósceles, ¿qué pasa? De los ángulos iguales, si trazamos las alturas, estas alturas son iguales. Entonces, en este ejercicio, si yo trazara su altura, o sea, desde el punto A perpendicular a BM, entonces, acá, ¿a qué es lo que voy a llegar? Que esto también va a ser X. Esto también va a ser X. Ahora, vamos por acá. Teta, llamémoslo alfa. Teta más alfa vale 90 grados. Entonces, ¿aquí qué ángulo está? Teta. Entonces, este ángulo viene por acá. Y ese ángulo vendría también por acá. A ver, este ángulo no sería alfa. Este ángulo no sería alfa. ¿Por qué? Porque esto es 90 grados y esto más esto tiene que sumar 90 grados. Entonces ella es alfa. Entonces, ¿este ángulo qué viene a ser? Viene a ser teta. Ah, pero mira, este segmento viene a ser bisectriz. Entonces, aprovechamos la propiedad de la bisectriz. Entonces, del punto A trazamos la perpendicularidad. Del punto A trazamos la perpendicularidad. Ahí está. Entonces, si es que es bisectriz, ¿qué se va a cumplir? De que estas partes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque van a ser congruentes, triángulos congruentes. Entonces, ese alfa también vendría por acá. ¿Sí? Y con estas partes, ¿qué pasa? También son iguales. O sea, entonces esto también sería Y. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando a mí para conocer el valor de t? Me estaría faltando conocer esta porción. ¿Por qué? Porque esta parte ya lo tengo, que es Y. Entonces, a ver, este sería teta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto más esto tiene que sumar 90 grados. O sea, alfa más teta tiene que sumar 90 grados porque ya tengo alfa. Entonces, aquí estoy llegando. Y este ángulo, por ejemplo, ¿cuánto sería? Entonces, llamémoslo un ángulo beta. El ángulo AMQ. Entonces, esto también sería un ángulo beta. Entonces, en el cuadrilátero A, R, M, Q, esto es un rectángulo. Como este cuadrilátero es un rectángulo, entonces los lados opuestos, ¿cómo son? Son paralelos, son iguales. Entonces, ella también viene a ser X. O sea, QM también vendría a ser X. Entonces ya podemos calcular nuestro valor de t. T va a ser igual a PQ más QM, donde PQ ¿cuánto vale? Vale Y, y QM ¿cuánto vale? Vale X. Entonces T sería igual a Y más X o X más Y. Pero Y más X ¿cuánto vale por dato? 24. Por lo tanto el valor de t sería